Después de haber tratado en programas anteriores de los dos primeros capítulos de la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús, el primer capítulo titulado La importancia del corazón, más de carácter antropológico, y el segundo, Gestos y palabras de amor, de carácter netamente bíblico. En este tercer capítulo el Papa Francisco dirige una mirada más teológica, más doctrinal a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ya dijimos en el primer capítulo de esta serie que el Papa se lamenta de que quizá por la influencia de la filosofía de origen griego, la teología ha considerado durante mucho tiempo los afectos como una realidad infrahumana, no lo característico, dando una importancia primordial, un protagonismo más bien a la razón, a la reflexión, a la dimensión racional. Y ya dijimos entonces que justamente el corazón es el centro de la persona, donde se unen esa dimensión espiritual y también la dimensión corporal. Es el centro de la persona. Y que por tanto hay que procurar rescatar, purificándolo, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Frente a ese escepticismo de tipo racionalista, la conexión con la dimensión psicosomática de Cristo se ha mantenido en la Iglesia a lo largo de estos siglos, fundamentalmente a través de las devociones populares, la piedad popular. El ejercicio del Vía Crucis, la devoción a la sangre de Cristo, o a sus llagas, o al Sagrado Corazón de Jesús, o las devociones eucarísticas, como la comunión de los primeros viernes de mes, o la adoración de los jueves, de cada jueves. Son devociones que han mirado directamente a esa dimensión humana de Cristo, con sus sentimientos, con su amor sensible. Pero también es verdad que esas devociones se han deslizado en parte al menos hacia un cierto sentimentalismo. Basta buscar en Google Sagrado Corazón de Jesús y las imágenes que aparecen son muy significativas. Manifiestan que ha habido, sobre todo desde que se generalizó para la Iglesia Universal la celebración del Sagrado Corazón de Jesús como fiesta litúrgica, se ha difundido una visión del corazón como algo autónomo y muy sentimental. Y sin embargo, como ya vimos, el corazón es el centro de la persona, donde se aúna inteligencia, voluntad, pero también cuerpo. Es el sitio donde se puede decir que se manifiesta la unidad de alma-cuerpo que somos. Pero es que además no solamente representa a la persona en general o en su conjunto, sino que manifiesta de manera muy, muy sensible la dimensión relacional de la persona. Es una invitación al diálogo, al amor, al trato, a la mutua entrega. Por eso la devoción al Sagrado Corazón es tan importante, no es sentimental, es muy sólida. Hay que rescatarla y purificarla y rescatarla. Y a esto se dirige este tercer capítulo de la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco. Vamos muy rápidamente a espigar tres consideraciones teológicas de la contemplación del Sagrado Corazón, es decir, la sustancia, el contenido doctrinal que tienen estas devociones populares y muy piadosas al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a hacer altísima teología durante unos minutos y vamos simplemente contemplando el Sagrado Corazón a ver cómo ahí encontramos una puerta por la que nos llegan informaciones, revelaciones acerca de Cristo y de la Trinidad, y una puerta a través de la cual también nosotros entramos en esas realidades, tanto de Cristo como de la Trinidad. Tres aplicaciones o tres luces teológicas muy profundas de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En primer lugar,
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos muestra a las claras la naturaleza humana de Cristo. La primera herejía que se dio en la Iglesia naciente no fue la negación de la divinidad de Cristo, fue la negación de su humanidad. Era patente que los milagros o la resurrección obedecían a una fuerza divina, que Cristo era Dios. Pero lo que ya no se admitía tan fácilmente es que ese Dios se hubiese mezclado realmente, unido realmente con el hombre. Esta herejía se llamó el docetismo, que viene de dokein, que significa en griego aparente. Se decía, y así afirmaba Basílides, que Cristo asumió un cuerpo aparente, no real, semejante a la apariencia humana que adquirió San Gabriel cuando se apareció a la Virgen para hacerle la propuesta de ser la Madre de Dios. O bien otros docetas afirmaron que no, que era un cuerpo real pero celeste. Esto decía, por ejemplo, Valentín. No se formó en el seno de la Virgen, sino que pasó a través de la Virgen desde el cielo. O incluso hubo quien, como Marción, afirmó que Cristo apareció en algún punto de Palestina ya adulto, en algún momento de su vida. Y bien, estas herejías docetistas provenían de ambientes gnósticos y maniqueos, que consideran la materia y por tanto el cuerpo como algo negativo, impuro y por tanto impropio de Dios. Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia, en el punto 1015, afirma: creemos en Dios, que es creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Bien, esto, contemplando el Sagrado Corazón, lo contemplamos, lo descubrimos inmediatamente, nos lo revela clarísimamente. El corazón, ya lo vimos el primer día, es la síntesis del cuerpo y el alma. Es donde la sensibilidad se vuelve racional o donde la razón se vuelve sintiente. Es lo más elevado de la persona. Y cuando contemplamos al Señor, que se conmueve y llora ante Jerusalén, o se conmueve ante un enfermo, o se emociona ante la generosidad de una viuda que echa todo lo que tiene, o ante la fe del centurión. Cuando vemos que Jesús tiene sentimientos auténticos de alegría, de tristeza, de ira, que se enfada con los vendedores del templo, comprobamos que Jesús realmente tiene un cuerpo, que no era pura reflexión, que no era puro pensamiento, puro espíritu, que tiene un corazón donde se juntan estos sentimientos y la razón que los suscita, que es noble. La afectividad espiritual se diferencia de la afectividad psíquica, ya lo vimos el primer día, en que reacciona sensiblemente ante la bondad o maldad objetiva de las cosas sin que me afecte a mí personalmente. Sentimos tristeza cuando hay algo que nos afecta de manera negativa y es un sentimiento psíquico. Pero cuando sentimos tristeza al contemplar una sociedad que se aleja de Dios o una persona que está enrocada en su vicio, eso es un sentimiento espiritual. No sentimos eso porque nos afecte negativamente, sino porque aquello es objetivamente malo. Y ahí se junta, por tanto, no solamente el cuerpo, el interés, sino también la razón. Hay un motivo de tipo espiritual y noble. Este es el corazón, el órgano que el protagonista de este tipo de afectos espirituales es el corazón. Por tanto, contemplando el corazón de Jesús, que siente de manera razonable y desinteresada, contemplamos que Jesús no solamente tiene mente, no solamente tiene voluntad, sino que tiene también cuerpo. En segundo lugar, una segunda aplicación teológica de la devoción al Sagrado Corazón es que a través del corazón de Jesús sensible llegamos al amor espiritual divino del Verbo eterno. Es decir, que
enseña la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios eterno que en el seno de María ha adquirido nuestra naturaleza. De forma que es una sola persona, el Verbo eterno, con dos naturalezas. La naturaleza divina, que tiene desde siempre, y es una expresión pues equívoca, porque desde siempre significa algún tiempo de tiempo, desde antes del tiempo, y una naturaleza humana que ha adquirido en la historia. Tiene, por tanto, naturaleza humana y divina. Y es como esa naturaleza, esa doble naturaleza de Cristo es una especie de escalera. A través de ella podemos llegar hasta Dios mismo. Quien encontrase a Cristo, o quien contemple a Cristo, por ejemplo, el Jueves Santo, después de la última cena, cuando va al huerto de los olivos y reza la oración en el huerto, con tanta intensidad, con tanta pasión, que dice el Evangelio que sudó gotas de sangre. Ahí vemos el amor sensible de Cristo. Está padeciendo por lo que le viene delante, lo que le viene encima, que lo ve perfectamente, está ahí, puede huir, puede acabar con aquella gente que viene a buscarle en ese momento, pero no, está entregándose, y aunque la prueba va a ser así de potente y el sufrimiento físico y espiritual va a ser tan grande que le hace sudar sangre. Ese es el amor sensible de Cristo, pero ese amor sensible obedece lógicamente a un amor espiritual humano. Jesús esa noche, en ese momento, mientras suda sangre, reza: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la voluntad de Cristo, que puede más que la resistencia del cuerpo. Está amando con el cuerpo y está amando con el alma, con la inteligencia, con la voluntad humana. Está conquistando la resistencia natural del cuerpo para llevarla a la pasión. Ya es pasión aquello. Pero esto, a su vez, como Cristo es una sola persona, tiene dos naturalezas, pero es una sola persona, nos revela también cuál es la voluntad eterna del Hijo. Es decir, que es el mismo el que está ahí rezando de esta manera tan intensa, tan entregada, sensible y espiritualmente entregada, es el mismo que el que desde toda la eternidad ha amado así. Es ese amor eterno el que ha asumido una naturaleza humana. Y de esta forma descubrimos que hay un Dios, aprendemos que Dios ama a lo bruto, de esta manera tan desmesurada, que, como dice San Juan, Dios es amor, no es que ame, es que es amor. Más allá de lo razonable, porque estamos hablando de un Dios que se entrega por la criatura, por alguien absolutamente prescindible y limitado. Es manirroto, y lo ha sido así siempre, es decir, que el origen de todo lo creado antes de que existiese nada, y por tanto el tiempo, es el amor. Esto lo contemplamos viendo a Cristo, y esto arroja una luz potentísima sobre cada uno, porque los cristianos podemos decir que somos adoradores del amor, podemos decir que procedemos no de una sopa primordial, sino de un amor primordial, que nuestra dignidad no está en lo que hacemos, en rasgos secundarios, en lo que conseguimos, en el dinero que tenemos, sino en nuestro origen, que somos un pensamiento de un Dios que nos ha venido a buscar. Cuando nos hemos descaminado, no ha renunciado a nosotros, sino que la locura de su amor se ha hecho hombre y se ha entregado la vida por cada uno. Esa es nuestra dignidad, estamos respaldados por Dios. En definitiva, que a través del amor sensible de Cristo llegamos a su amor espiritual humano, al amor de su voluntad, y a través de él llegamos al amor espiritual divino y eterno del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno. Y en tercer lugar, una tercera aplicación teológica de la devoción al Sagrado Corazón de tipo trinitario. La Trinidad es la verdad, la intimidad de Cristo, que es la verdad más potente de la revelación.
El Señor, no subiéndose a un estrado, sino pues según venía al caso, habló del Padre, habló del Espíritu Santo, nos reveló que dentro de Dios hay un yo y hay un tú, hay una relación. Él mostraba que era Dios, pero a la vez se retiraba a hablar con el Padre. Él siempre le llama así a Dios Padre, y él se considera que recibe su autoridad en cuanto hijo. Y hay un espíritu que compensa su marcha, es decir, de su misma categoría. Esto es la Trinidad, el misterio de la Trinidad, que, como ya he dicho antes, San Juan resumió diciendo: Dios es amor, lo cual significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un amor, no es que amen, son un amor tan perfecto que el Padre es puro amor al Hijo, el Hijo es puro amor al Padre, y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Dice el Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y esto se puede entender como ocurría antiguamente en las fotografías, cuando se revelaban en papel y había un positivo y un negativo. Lo que en el positivo era negro, en el negativo era blanco, y al revés. Lo que en Dios es sustancia, en nosotros es accidente, exacto, y al revés. En Dios es sustancia el amor, Dios es un amor sustancial. En cambio, en nosotros el amor es accidental, es en acto. Si no actualizamos el amor, decae. Se parece a la música de un grupo que está interpretando. Si deja de cantar el solista, de tocar el guitarra y de golpear el batería, se deja de escuchar. Todos los amores en este mundo son en acto, hay que actualizarlo. En cambio, Dios es sustancia de amor. Y es un amor tan perfecto que las personas lo tienen todo en común. El Hijo no tiene nada propio, es solo término de relación, es puro amor al Padre. Y el Padre es puro amor al Hijo. En cambio, nosotros, las personas, tenemos sustancia. No somos términos de relación, sino que somos lo que tiene solidez. Y lo que se mantiene, y tenemos muchísimas cosas exclusivamente nuestras. El amor consiste en compartirlas cada vez más. Cuanto más amamos, menos tenemos algo exclusivo nuestro. Bueno, este breve excursus sirve simplemente para decir que, contemplando el Sagrado Corazón, entendemos que la gracia de Dios consiste en que el Espíritu Santo nos identifica con el Hijo y nos introduce en ese amor trinitario. Dice San Juan, que son palabras de Jesús, ¿no? Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en el bautizado, en el creyente, a través de la gracia. Que también se puede decir al revés. Somos un sagrario de la Trinidad, pero también se puede decir que la gracia, el Espíritu Santo, nos introduce en la Trinidad. La gracia no está en ninguna parte del cuerpo, se parece en el sentido un poco al alma. ¿Dónde está el alma? No está en ninguna parte, está vivificando el cuerpo, hace que el cuerpo sea un cuerpo humano. ¿Dónde está la gracia? No está en ninguna parte. Nos transforma de criaturas frente al Creador a hijos frente al Padre. Es un accidente que recibimos, pero que tiene un valor sustancial, es decir, que ontológico. Pasamos de ser meras animales racionales a estar divinizados, a ser hijos de Dios en el Hijo, a identificarnos con Cristo. Nos introducimos en ese amor trinitario a través del corazón de Cristo. El Espíritu Santo nos identifica con su Hijo, entramos a través de su corazón en esa relación trinitaria. Y somos otro Cristo, el Padre nos ve como otros Cristos, nos adopta como hijos y ya estamos ahí, estamos en esa relación. Pero es que además esa entrada en la Trinidad a través del corazón de Jesús también tiene un cierto orden. La aplicación práctica, la dimensión dinámica de la gracia, la vida de la gracia, tiene un cierto orden para que sea sana. Y ese orden tiene como tres etapas, que evidentemente se dan a la vez, pero lógicamente tienen un orden. En primer lugar, el amor a Cristo. No se comienza a ser cristiano por una gran idea o una decisión ética, sino por el encuentro con la persona de Cristo, el corazón de Jesús, el encuentro con el corazón de Jesús. Nos introducimos ahí
el Espíritu Santo nos introduce ahí, nos identifica con el Padre. En segundo lugar, viene con el Hijo, y entonces ahí viene en segundo lugar el trato al Padre con las actitudes de Cristo. Tratando a Cristo, aprendemos a tratar al Padre, lo cual significa que caemos en la cuenta de nuestra dignidad de hijos, también que aprendemos qué es eso de la providencia, a confiar en Dios, la infancia espiritual, a dejar todo en sus manos, a tratarle, a adorarle, a alabarle, a entretenernos procurando ser buenos hijos, a pedirle perdón, los actos de contrición como buenos hijos. Y en tercer lugar, la tercera dimensión de la vida de la gracia es justamente el recurrir al Espíritu Santo. Aunque Él está en el principio, es el principio de todo, sin embargo, para el desarrollo de esa relación paterno-filial, identificación con Cristo y trato cariñoso con el Padre, ahí el protagonista es el Espíritu Santo, a través de su gracia, que se manifiesta en forma de luz en la inteligencia y de fuerza en la voluntad, luz y calor. Por eso, a través del corazón de Jesús, entramos a esta relación, a esta vida cristiana, que es a la vez ontológica, de identidad, y práctica, de comportarse como hijos e ir de la mano, siendo otros Cristos, del Espíritu Santo, que nos lleva a tratar al Padre, a descubrir su voluntad, a amarle, a ser buenos hijos de Dios. Bueno, estas tres aplicaciones, estos tres contenidos teológicos de la devoción al Sagrado Corazón, la naturaleza humana de Cristo, su verdadera humanidad, su ascensión como por una escalera a través del corazón de Jesús hasta el amor eterno del Verbo, del Hijo eterno del Padre, y la introducción a través del Sagrado Corazón en la vida trinitaria, son tres aplicaciones muy teológicas que hacen entender que esta devoción no es una cosa sentimental, que tiene una profundidad enorme y que no terminamos de agotar nunca, y que tiene muchísima actualidad, primero para evitar el secularismo, la secularización creciente que existe hoy, que tiene como antídoto fundamental la conciencia, caer en la cuenta, la propuesta de que ese amor infinito y eterno que anhela nuestro corazón existe, que hay ese tú infinito y eterno existe, esa segunda persona del singular existe, se llama Jesús de Nazaret, y por tanto es un objeto, entre comillas lo de objeto, de primera necesidad, imprescindible para ser felices. Frente a la secularización que nos deja huérfanos y que nos proyecta en las cosas materiales para buscar y llenar un corazón que anhela algo infinito y por tanto no lo consigue nunca, el Sagrado Corazón de Jesús. En segundo lugar, también la devoción sana al Sagrado Corazón de Jesús evita el emotivismo. A veces hay iniciativas de nueva evangelización que ponen el acento justamente en el sentimiento y, como ya hemos dicho, no es para nada despreciable el sentimiento, pero cuando se convierte en un objeto, en un fin, cuando uno se ensimisma, entonces ya no se entusiasma. El ensimismamiento es lo contrario del entusiasmo, en sí, en tú. Esto es un peligro que ocurre siempre. Uno empieza a hacer un poco de oración y si tiene un día un cierto consuelo, tiene el peligro de al día siguiente buscar ese consuelo. Ya no buscar al Señor en la oración, sino su consuelo. El consuelo lo da el Señor y siempre cuando quiere, y no tenemos nunca techo, no tenemos ni idea del consuelo que el Señor está dispuesto, está deseando darnos siempre más y más si lo dejamos en sus manos. Pero también, en tercer lugar, la devoción al Sagrado Corazón es el antídoto contra lo que el Papa Francisco llama muchas veces la mundanidad espiritual, que es un concepto un poco difícil de entender y que viene a ser la reducción de la fe a ideología, bien ideología moral, un tipo de comportamiento, o bien ideología de ideas, de verdades, y que luego se manifiesta también en la primacía, el protagonismo de los planes, de los proyectos, de las conquistas, de las batallas, cuando en realidad es una relación personal de tú a tú con Cristo, y que tiene, como digo, unos contenidos también doctrinales muy potentes y morales muy potentes, pero vienen a continuación.
Si se ponen delante, entonces se convierte ya en un asunto mundano, es decir, en un conjunto de comportamientos, un conjunto de ideas. Ya hemos recordado antes a Benedicto XVI, se comienza de otra manera, por el encuentro con la persona de Cristo. Bien, termino. El Papa al final de este tercer capítulo recuerda esa celebérrima, jaculatoria oración: Corazón de Jesús, en ti confío. Si hemos meditado o meditamos un poco estos contenidos teológicos tan profundos, veremos que esta invocación al corazón de Jesús no es nada sentimental, sino que es, como también recoge el Papa en este capítulo, la síntesis del Evangelio. Corazón de Jesús, en ti confío.